Sean todos bienvenidos a la sesión de hoy será en español. Welcome everyone to a new session of the International Course in Clinical Neurology for English speakers. Please remember to choose your language channel using the icon interpretation that looks like a word. This icon is located next to the icon of the raise your hand at the bottom of the screen. Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días para todos los que se van conectando. Sean todos bienvenidos a una nueva sesión del Diplomado Internacional en Neurología Clínica. Agradezco a la Asociación Brasilera de Neurología Veterinaria y a la Asociación Argentina de Neurología Veterinaria por su apoyo en este evento. Sin más preámbulos, continuamos el día de hoy con nuestro tercer módulo electrodiagnóstico con la conferencia Potenciales Evocados a cargo del doctor Fernando Pellegrino. Doctor Fernando, muy buenas noches. Nuevamente, bienvenido. El auditorio es todo suyo. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Vamos a hablar hoy de potenciales evocados, concretamente auditivos y somatosensitivos. No voy a hablar de potenciales evocados visuales porque no los uso, particularmente porque pienso que no aportan demasiado, pero potenciales evocados auditivos y somatosensitivos, sí. Entonces, primero vamos a empezar definiendo qué es un potencial evocado. Un potencial evocado es un estudio que lo que hace es mostrar la respuesta del sistema nervioso a un estímulo externo provocado, que es de corta duración, repetido en el tiempo, y que lo vamos a observar en la pantalla como una onda o una serie de ondas que en general tienen amplitudes muy pequeñas. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener por concepto con respecto a los potenciales evocados es que nosotros vamos a introducir un estímulo externo y vamos a registrar la respuesta a ese estímulo de la parte del sistema nervioso que queramos estudiar, ¿sí? Y lo vamos a ver como una onda única o como una serie de ondas, dependiendo de qué potencial evocado estemos hablando. Concretamente, en los potenciales evocados auditivos del tronco encefálico, son señales eléctricas que se van a originar en el órgano espiral, o sea, en la cóclea, en el nervio auditivo y las estructuras acústicas del tronco encefálico hasta el mesencéfalo. Ya vamos a ver que hay potenciales evocados de latencias cortas, de latencias medias y latencias largas. En veterinaria, nosotros estudiamos los potenciales de latencias cortas que se obtienen hasta el mesencéfalo. Por eso los llamamos potenciales evocados auditivos del tronco encefálico. Y el estímulo externo que aplicamos son estímulos sonoros, generalmente estímulos de tipo clic. Bien, vamos a hacer primero un repaso de la anatomía y la fisiología del oído. Y aunque sea un poco aburrido, tal vez, creo que esto es importante que lo tengamos presente. El oído interno lo que va a hacer es traducir una señal física, en este caso en particular el sonido, en una señal bioeléctrica, que es el potencial de acción, en el nervio coclear. Y esto es lo que nosotros llamamos transducción auditiva. El oído interno va a estar constituido por una cavidad ósea irregular que llamamos laberinto óseo, que va a contener en su interior dos órganos principales, el del equilibrio, que está formado por el vestíbulo, que es esto que estoy marcando en rojo, y los conductos semicirculares, y el de la audición, que está formado por esta estructura espiralada, que es la cóclea. La cóclea es un conducto que se encuentra enrollado alrededor de un cono óseo, que aquí lo vemos, un cono óseo que se llama modiolo. El enrollamiento tiene un poquitito más de 2,5 vueltas de espira y el sentido de rotación eh, es para la cóclea derecha horario y para la cóclea izquierda antihorario, ¿sí? Así que se enrollan en distintos sentidos, ya sea del lado izquierdo o el lado derecho.
El enrollamiento no es absolutamente perfecto sobre sí mismo, sino que se crea una base excavada, que aquí la estamos viendo, que se relaciona con la parte anterior del conducto auditivo externo y con un vértice lateral que se va a relacionar con la parte anterior del promontorio. Esta excavación es importante porque por ahí van a transitar las fibras que van a formar el nervio vestibulococlear. La parte ósea que vemos aquí arriba se denomina cápsula ótica y va a presentar dos aberturas, recuérdenla porque después las vamos a nombrar varias veces. La ventana redonda o membrana timpánica y la ventana oval o membrana vestibular. Este conducto está tabicado por una lámina, la lámina espiral ósea, que se va a enrollar en el mismo sentido que la espiral alrededor del modiolo. Y esta lámina espiral ósea, que la vemos acá en este corte, ahí la vemos, la lámina espiral ósea, está recorrida por las neuronas auditivas primarias, ¿sí? Que tienen un ganglio, el ganglio coclear o ganglio espiral, que se va a situar en el interior del modiolo. ¿Vamos bien hasta aquí? La traductora, por favor, si voy demasiado rápido, que me avise, así lo hacemos más lento, ¿sí? El Todo va borde más súper bien. periférico de esta lámina espiral ósea se va a prolongar por la membrana basilar, que es esta. Y a su vez la membrana basilar se va a proyectar sobre la periferia para tabicar este conducto espiral en dos partes: la rampa vestibular y la rampa timpánica. La rampa vestibular está arriba y la rampa timpánica está abajo. La rampa vestibular va a terminar en esta ventana oval, mientras que la rampa timpánica, que es la que está acá abajo, se va a terminar en la ventana redonda. Las dos rampas van a comunicarse entre sí en el extremo apical de este conducto espiral por un pequeñísimo orificio que se llama helicotrema. Muy bien, esta cápsula ósea, este laberinto óseo, en su interior va a tener el laberinto membranoso. ¿Sí? El laberinto membranoso sería esto que vemos acá, que también se denomina rampa media. El laberinto óseo contiene en su interior un líquido llamado perilinfa. Es decir, en la rampa vestibular y en la rampa timpánica tenemos perilinfa, mientras que en la rampa media, donde se encuentra el órgano espiral, vamos a tener endolinfa, que tienen una composición sumamente diferente. El laberinto membranoso, que es este que vemos acá, es un tubo muy largo, que desenrollado mide alrededor de 3 centímetros y medio en el ser humano. Está subdividido en dos partes que se comunican entre sí por este conducto que estoy marcando, que es el ducto o conducto reuniens. Está revestido, como dijimos, por un epitelio sensorial. En la parte más anterior se llama conducto coclear o rampa media. Igual que toda esta estructura, es un conducto espiral que es ciego en el extremo, con un fondo de saco que se origina en el vestíbulo, en la ventana oval, y otro fondo de saco que termina en este extremo donde está el helicotrema. Al corte vemos que el aspecto es aproximadamente triangular. En la base, apoyado sobre la membrana basilar, tenemos el órgano de Corti u órgano espiral, y además la membrana basilar. El techo está formado por una membrana que se llama membrana vestibular, o antiguamente llamada membrana de Reisner, que separa el conducto coclear de la cóclea ósea, que está dividiendo, o que está representado, perdón, la cóclea ósea por la rampa vestibular. En la parte más externa, aquí donde estoy marcando, hay un engrosamiento del endostio que va a tener el ligamento espiral y por encima de él una zona sumamente vascularizada que se llama
estría vascular. Después vamos a ver qué importancia tiene la estría vascular en la fisiología auditiva. Bien, aquí tenemos un corte microscópico de lo que acabamos de ver. Ahí le ponemos nombre. Vamos a tener el limbo espiral, el ligamento espiral, la membrana basilar. Sobre la membrana basilar, el órgano de Corti. La membrana tectoria por encima del órgano de Corti. Y aquí vemos la estría vascular, que es sumamente importante. Aquí tenemos el modiolo y en el interior del modiolo, que está formado por tejido óseo, el ganglio espiral. Perdón. La membrana, la rampa vestibular y la rampa timpánica, revestidas por perilinfa, y la rampa coclear llena de endolinfa, separando entonces el laberinto membranoso del laberinto óseo, la membrana de Reisner o membrana vestibular. En un agrandamiento del órgano espiral, lo que vamos a observar son el órgano de Corti con células sensoriales externas y una célula sensorial interna. Tenemos 3 células sensoriales externas y una célula sensorial interna, que están apoyadas por tejido de sostén formado por distintos tipos de células. Todo eso apoyado sobre la membrana basilar y por encima del órgano de Corti, la membrana tectoria. Bien, en todo este proceso de audición, la oreja y el conducto auditivo van a actuar a modo de embudo, de manera de concentrar las ondas sonoras y dirigirlas hacia el tímpano o membrana timpánica. Este mecanismo de concentración es capaz de duplicar aproximadamente la energía sonora. Cuando le llega la energía sonora, la membrana timpánica empieza a vibrar y va a transmitir esa vibración a través de la cadena de huesecillos, el yunque, el martillo y el estribo, que actúan a modo de parlantes o de altavoces. En esta secuencia, a medida que pasa el estímulo sonoro por los huesecillos del oído interno, la intensidad de las vibraciones es capaz de amplificarse hasta 20 veces. Al final de la cadena ósea tenemos el estribo que se mueve contra la membrana vestibular o ventana oval y lo que va a hacer es transmitir la energía que todavía es mecánica hacia el oído interno. Cuando el sonido es demasiado intenso, hay una serie de músculos en el interior del oído interno que lo que hacen es tensar la cadena de huesecillos y la membrana timpánica para disminuir para que el conjunto sea más resistente al movimiento y menos sensible a los ruidos, de manera de reducir el efecto de las ondas sonoras. Una vez que todas estas ondas sonoras se transmiten al oído interno, se van a transformar en impulsos eléctricos para que puedan ser interpretados por el cerebro. La vibración del estribo sobre la ventana oval o vestibular va a transferir la energía mecánica hacia la perilinfa que baña el vestíbulo, ¿sí? Es decir, toda esa energía que vibra desde el estribo hacia la ventana oval se transmite por esta rampa vestibular moviendo la perilinfa. Como la perilinfa es un líquido y el líquido no se puede comprimir, esa energía se va a transmitir por la perilinfa en forma de ondas que se van propagando hasta llegar al canal espilar de la cóclea, que es este que vemos acá. El movimiento de las ondas se va a transferir al techo del canal coclear, la membrana vestibular que estoy marcando o membrana de Reisner, va a producir la oscilación y por lo tanto va a producir el contacto de la membrana tectoria con el conducto, con las células ciliadas, ¿sí? Entonces, la membrana tectoria que vibra por el efecto del movimiento de la perilinfa que empuja la membrana vestibular, se transmite a la endolinfa, empuja la membrana tectoria y la va a contactar
con las células pilosas va a provocar la estimulación, y es en este preciso momento en el que va a tener lugar la transformación de la energía mecánica representada por las ondas sonoras en energía eléctrica. Es decir, aquí se va a transformar el potencial de acción y se va a transducir en impulsos nerviosos. Como habíamos dicho, el órgano espiral contiene dos series de células pilosas que se mueven en la endolinfa debido a la vibración producida por las ondas sonoras que viajaban por la perilinfa, empujaban la membrana vestibular y se transmitían por la endolinfa. Estas células ciliadas, estas células pilosas, son semejantes a las teclas y a las cuerdas de un piano, ¿sí? De la misma manera en que cada tecla con su cuerda va a corresponder a una nota en particular, las zonas pilosas de una zona específica del órgano espiral van a reaccionar de manera distinta que las demás ante una frecuencia sonora determinada. Se calcula que hay aproximadamente 20.000 células pilosas en el conducto coclear, cada una de ellas con un máximo de 100 cilias. Son extremadamente sensibles y pueden percibir movimientos prácticamente imperceptibles de la membrana timpánica. Se ha hecho una estimación teórica que nos indica que si el tímpano midiera 1 kilómetro de ancho, las células ciliadas podrían captar movimientos de la membrana timpánica inferiores a 1 centímetro. Tan sensibles son que permiten esa capacidad discriminativa. Aquí lo que vemos es una microfotografía electrónica en donde vemos las 3 series de células pilosas externas y las células internas, ¿sí? Acá, con un barrido, con un aumento superior, vemos un penacho de las células ciliadas externas, y aquí lo que vemos es la cara inferior de esta membrana, la membrana tectoria, que muestra la impronta, ahí llegan a verlo, ¿sí? Estos puntitos uno al lado del otro, la impronta de los estereocilios más grandes sobre la membrana. Bien, en esta diapositiva lo que queremos mostrar es que la onda sonora viaja a través de los fluidos y recorre la totalidad de la cóclea hasta alcanzar la terminación del canal óseo situado en la ventana redonda, es decir, el estímulo, aquí tenemos el mango el extremo del estribo aplicado sobre la membrana ovalo-vestibular, su vibración transmite la onda sonora por la perilinfa, ¿sí? Y esa se transmite hasta el otro extremo que está en la ventana redonda, que está cubierta por una membrana llamada membrana timpánica secundaria. Esta membrana timpánica secundaria actúa como una verdadera válvula de descompresión que vibra ante la llegada de las ondas y permite que la energía se disipe en el espacio aéreo que ocupa la cavidad del oído medio. Es decir, la energía hace vibrar esta membrana timpánica secundaria y esa vibración disipa la energía en la cavidad del oído medio. Aquí, en el vértice de este canal espiral, que aquí está desenrollado en el esquema, está el helicotrema, que es el pequeño orificio en donde comunican la rampa vestibular con la rampa timpánica. En gris tenemos la rampa media, que está rellena de endolinfa. Bien, la endolinfa es muy importante. La endolinfa la vemos aquí, en la rampa media, ¿sí? Es muy importante porque tiene una concentración iónica en particular, con su potencial de reposo característico sumamente positivo, alrededor de más 100 milivoltios medido en pequeños roedores. Recuerden que una neurona tiene un potencial de reposo negativo de menos 60 a menos 90 milivoltios. Bueno, la endolinfa tiene un potencial positivo de más 100 milivoltios y este potencial se llama potencial endococlear. Este potencial y la elevada concentración de potasio que caracteriza la composición de la endolinfa
se va a generar fundamentalmente por esta estructura que nombramos antes y que es la estría vascular. ¿Sí? Bien. Acá a la izquierda, entonces, vamos a tener una representación esquemática de la circulación de los iones de potasio y de la formación del potencial endococlear en la pared lateral de la cóclea. El potasio que va a salir de las células ciliadas externas es captado por las células de sostén, en este caso por unas células particulares que se llaman células de Dieter, se va a transportar por los fibrocitos del ligamento espiral a través de una red de uniones comunicantes que engloba no solamente fibrocitos, sino también otras células de sostén, las células basales y las células intermedias, va a penetrar en la estría vascular y este potasio finalmente, atravesando esta estría, se va a volcar a través de la estría vascular a la endolinfa. Ese es el mecanismo de circulación del potasio. En este esquema, que es bien complicado, lo que vamos a ver, o lo que va a estar representado en forma muy esquemática, es todo el aparato molecular que permite el transporte iónico a nivel de la estría vascular, con su cotransportador, que tiene la particularidad de captar simultáneamente un ion de potasio, un ion de sodio y 2 iones de cloro, y todas las uniones comunicantes, marcadas con un puntito negro, ¿sí?, que son fundamentales para la difusión del potasio hacia la endolinfa. El potencial endococlear, es decir, el potencial de reposo de la endolinfa, es, digamos, no depende de la composición iónica de la endolinfa, ¿sí?, sino que es el reflejo de todo el potencial originado en el espacio intraestrial, ¿sí? Porque, por ejemplo, el vestíbulo, que está afectado al equilibrio, tiene la misma composición iónica, pero no tiene un potencial endolinfático. Entonces, en esta formación del potencial endolinfático es fundamental la estría vascular, que aquí la mostramos en una fotografía microscópica, ¿sí?, que no solamente muestra la parte vascular y las células de sostén, sino también los melanocitos. Los melanocitos son muy importantes en la función de la estría vascular. Muy bien. Aquí tenemos entonces nuevamente un esquema del órgano espiral u órgano de Corti, donde vemos las células ciliadas externas, la célula ciliada interna, aquí vemos la membrana tectoria y aquí abajo vemos la membrana basilar. La membrana basilar, que va a separar la rampa media de la rampa timpánica y que, como habíamos dicho, tiene sobre ella a este órgano espiral u órgano de Corti, va a variar en anchura y en grosor desde la base hacia el vértice, ¿sí? Y este gradiente paso apical es el sustrato de lo que llamamos tonotopía coclear. Fíjense que la base es más gruesa, ¿sí?, pero más angosta. Es decir, hay un gradiente de grosor, ¿no es cierto? La base es gruesa, el vértice es delgado y hay un gradiente de anchura también, con una base muy estrecha y el vértice mucho más ancho. Cuando se produce una estimulación acústica, se va a producir una onda a lo largo de la membrana basilar, de esta membrana basilar, como si fuera una ola que se va a propagar en sentido desde la base hasta el vértice, ¿sí? Y durante el desplazamiento, la amplitud aumenta, alcanza un máximo y después va a disminuir. En este esquema vemos que las frecuencias altas, representadas por los sonidos agudos, van a provocar un máximo de vibración cerca de la base, ¿sí? Aquí tenemos las frecuencias altas, van a producir el máximo de vibración cerca de la base y lejos del vértice, mientras que las frecuencias bajas, es decir, los sonidos más graves, van a provocar la máxima estimulación cerca del vértice. Este esquema nos muestra el movimiento de la membrana basilar
en función de la frecuencia del estímulo, para visualizar este concepto. Fíjense que el vértice coclear, entonces, presenta un máximo de amplitud de vibraciones para las frecuencias más bajas, representado en este gráfico, mientras que la base presenta el máximo de amplitud para las frecuencias más bajas, como se ve en esta parte del gráfico. ¿Sí? Bien. La cóclea, el órgano coclear, tiene una triple inervación. Va a tener un sistema aferente, va a tener un sistema eferente, compuesto por fibras laterales y fibras mediales, y va a tener una inervación también dependiente del sistema nervioso autónomo. Las fibras aferentes, que están marcadas en el esquema de color verde, provienen fundamentalmente en el 90-95% de su extensión de las células ciliadas internas y son sumamente mielinizadas. El papel de estas células es justamente transducir la energía mecánica de las vibraciones producidas por el sonido en estímulos eléctricos, ¿sí? Y esto provoca una liberación de neurotransmisores a nivel sináptico, fundamentalmente dependiente de glutamato. Entonces, la transducción de la energía sonora en energía eléctrica se lleva a cabo en estas células ciliadas internas, ¿sí? Y el neurotransmisor actuante es el glutamato. Las fibras aferentes restantes, que son aproximadamente el 10 al 5%, son muy pequeñas, muy poco mielinizadas y van a provenir de esta serie de células ciliadas externas, ¿sí? Y la principal función de estas células externas serían fundamentalmente modular la eficacia de la amplificación coclear. ¿Sí? Donde se produce la verdadera transducción es en las células ciliadas internas. Las fibras eferentes, ¿sí? Tienen dos sistemas, un sistema lateral y un sistema medial. Este órgano, como casi todos los órganos, además de ser un órgano sensitivo, tiene una inervación motora. Y esa inervación motora, dada por las fibras eferentes, proviene del complejo olivar del tronco encefálico. El sistema eferente lateral, que en el esquema está marcado en color rojo, ocupa aproximadamente el 60% de las fibras eferentes y tiene por función modular la liberación de glutamato en la sinapsis entre las células ciliadas internas y la fibra aferente, y lo que cumplirían es una posible inhibición del efecto de excitotoxicidad de la liberación masiva de glutamato por las células ciliadas internas durante el proceso de sobreestimulación acústica. Esa sería la función del sistema eferente lateral. El sistema eferente medial, que está graficado aquí en color azul celeste, ocupa el 40% de las fibras eferentes y tiene como principal neurotransmisor la acetilcolina. Y pareciera ser que este sistema eferente medial tiene por función disminuir la contracción de las células ciliadas externas y de este modo influye controlando la biomecánica nuclear, fundamentalmente protegiendo contra las estimulaciones sonoras excesivas y mejorando la discriminación auditiva. Como decíamos antes, este órgano de Corti también tiene una inervación autonómica que va a intervenir fundamentalmente en la regulación local del flujo sanguíneo. Este órgano, igual que todo el sistema nervioso, tiene una autorregulación muy eficaz y en eso es donde interviene la inervación simpática y también va a contribuir a modular la sensibilidad coclear a la sobreestimulación acústica. Muy bien. Aquí tenemos un esquema justamente de la vía acústica. Cada célula ciliada va a enviar su propia señal hacia un conjunto de ganglios que están, como dijimos antes, en el modiolo,
y el conjunto de todos los ganglios se denomina ganglio espiral o ganglio coclear, ¿sí? Y este conjunto va a recibir la totalidad